Bien, hallemos lo siguiente. Ahora nos piden hallar la probabilidad por unidad de tiempo de la emisión espontánea de un fotón, es decir, probabilidad de la radiación espontánea del estado excitado 2p del átomo o del ion del átomo hidrogenoide con carga Z. Con carga Z. A ver, vamos a ver qué es lo que hacemos en este caso. En primer lugar, algo que nosotros podemos determinar ya del análisis un poco de las características físicas del problema es que la probabilidad total de la emisión espontánea del fotón no puede depender de la proyección del momento orbital. No puede depender de la proyección del momento orbital. En una dirección determinada. ¿Eso está claro, jóvenes? ¿Saben por qué les estoy mencionando eso? Que no es posible que la probabilidad total dependa de la proyección del momento orbital sobre una dirección determinada. Tengo un átomo y va a emitir un fotón. Jóvenes, ¿existe alguna dirección determinada de emisión del fotón? ¿Sí o no? No, profesor. No. Entonces, si no existe una orientación que determine la emisión del fotón, entonces la probabilidad total no puede depender de esa orientación. Y la orientación está siempre asociada al momento orbital. Y nosotros el momento orbital en alguna dirección específica. Por eso es que la probabilidad total no puede depender de la proyección del momento orbital. ¿Está bien? Puede ser en principio cualquiera. Por eso, en este caso, nosotros vamos a tomar que en el estado inicial LZ igual a 0. Donde esa dirección Z es cualquiera. ¿Está bien? Y como no depende de esa proyección, podemos tomar cualquiera. Y podemos asignarle cualquier valor. Y eso simplemente para que nuestro cálculo esté más determinado. Entonces, nosotros nos dicen en el 2P. Significa que la función de onda del estado inicial depende de R. Esto es igual al phi 2, 1. 2 es el 2, 1 es el P.
y necesitamos el tercer número y vamos lógicamente a tomar el 0 porque estamos asumiendo ese valor, esa posición inicial. ¿Podría tomar el 1 más 1 menos 1? Sí, pero como no depende del estado de la dirección, nos conviene elegir siempre el caso más sencillo. Esto, en este caso, de R, teta y phi. Esto va a ser igual, jóvenes, ustedes ya esto lo han calculado, en todo caso pueden verificarlo. Esto es R, 2 raíz cuadrada de 6 a la quinta, e a la menos R sobre 2 veces A, y 1, 0, teta, phi. Entonces nosotros tenemos esa función de onda. Aquí por si acaso he tomado de que A es igual a sub 0 sobre Z. Muy bien. Entonces, si es que va a emitir, ¿está bien? Va a emitir. Significa de que va a pasar a un nivel inferior. El nivel inferior está en el primer nivel. Entonces nosotros vamos a tener de que la función de onda final debe ser la función de onda en el primer nivel, y para el primer nivel solo tenemos una opción, 0 y 0 de R teta phi. Esto es igual a 1 sobre raíz cuadrada de pi al cubo e a la menos R sobre A. Bien, entonces ya tenemos el estado inicial y el estado final. Entonces, para poder nosotros determinar la probabilidad de radiación, ¿está bien? Vamos a utilizar la aproximación dipolar para calcular la probabilidad de emisión espontánea usamos la aproximación dipolar. Entonces, ¿qué significa la aproximación dipolar? Nosotros vamos a considerar de que lo que es el sistema que tenemos ahí es un pequeño dipolo. ¿Está bien? Entonces, el operador del momento dipolar, esto es igual a menos ER. Aquí realmente este es un operador vectorial. Operador del momento dipolar. Entonces nosotros necesitamos hallar, o sea, este es el valor de la perturbación, digamos, ¿no? Necesitamos hallar sus elementos matriciales entre el estado final y el inicial. Entonces, como esto está en coordenadas esféricas, nosotros tenemos que pasarlo esto a coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas, nosotros vamos a tener lo siguiente. X es igual a R seno de teta coseno de phi. Y es igual a R seno de teta seno de phi. Y Z es igual a R coseno de teta. Y esto va a ser igual
a r raíz cuadrada de 4 pi sobre 3 y 1, 0, teta phi. Entonces, jóvenes, esto simplemente lo estamos pasando a coordenadas, como les digo, esféricas. ¿Está bien? Esféricas. Y aquí estamos expresando el coseno en términos de estas funciones armónicas, estos osciladores armónicos. Muy bien, entonces nosotros tenemos que hallar f de i. Ahora, el f está acá, el i está acá. Tenemos esta función que depende de teta y de phi, y esta que solamente depende de r. R teta phi depende de r. Entonces, al momento que nosotros sacamos este cálculo, vamos a tener que lo siguiente: el x, ¿está bien? Y el y, como no dependen de phi, cuando nosotros integramos con respecto a phi, se va a hacer 0. ¿Está bien? Se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque tengo la integral de coseno de phi de 0 a 2pi, 0. Integral de seno de phi con respecto a phi de 0 a 2pi, 0. Entonces, nosotros vamos a tener aquí que f, x, y es igual a 0, f, y es igual a 0, y vamos a tener de que el f, z, y este es el único que es diferente de 0. ¿Está bien? Es el único que es diferente de 0. ¿Por qué? Porque este sí depende de phi. ¿Está entendido, jóvenes? Entonces, nosotros vamos a hacer el cálculo. F, Z, I es igual a 1, 3 raíz de 2 a la cuarta, integral desde 0 hasta el infinito, r a la cuarta, e a la menos 3r sobre 2 veces a de dr. Lo cual, una vez que integramos y simplificamos, esa integral no es complicada de tomar, tenemos 2 tercios a la quinta, 4 raíz cuadrada de 2a. Muy bien, entonces ya tenemos el elemento matricial. La probabilidad completa, Fi, de pasar al estado S de P, ¿está bien? De partiendo de P pasar al estado F, va a ser igual a lo siguiente: 4 tercios omega IF al cubo E al cuadrado sobre HC al cubo, y aquí tenemos lo siguiente: F, Z, I al cuadrado. Bien, desarrollando obtenemos lo siguiente: 128 sobre 3 multiplicado por omega IF al cubo, E al cuadrado, A al cuadrado, HC al cubo, y aquí tenemos 2 tercios a la 10. Entonces ya nosotros podemos reemplazar, ¿está bien? Y entonces
podemos aquí hallar la frecuencia de transición. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? ¿Está claro o es necesario aclarar algo? No, profe, esta parte está clara. Ok, muy bien. Entonces, aquí simplemente nosotros ya podemos hallar también la frecuencia. Nosotros sabemos de que el omega y F es igual a E1 menos E2, o sea, la energía del primer nivel menos la energía del segundo nivel sobre H, y esto va a ser igual a 1 medio, 1 menos 1 cuarto, z al cuadrado, e al cuadrado sobre a sub 0 h. Esto es igual a 3z al cuadrado, e al cuadrado, dividido sobre 8 a sub 0 h bar. Entonces ya tenemos este valor, podemos reemplazarlo, y al momento que nosotros reemplazamos, obtenemos finalmente lo que necesitábamos. Fi, que es del S hacia el P, y luego algunas simplificaciones se obtiene lo siguiente: Z alfa E a la cuarta 2 tercios a la 8 C a sub 0. Aquí, bien, este alfa sub 0 simplemente es la constante de acoplamiento que ya habíamos visto también antes. ¿Está bien? Entonces, tenemos ya la probabilidad. Tenemos ya la probabilidad de pasar del estado P al estado S de manera espontánea. La aproximación dipolar nos está diciendo de que justamente tengo el dipolo formado por el núcleo y el electrón, que es justamente lo que se altera. ¿Está bien? Ahora, si nosotros tenemos, aquí nosotros podemos hacer estimaciones, que es algo por lo cual es importante la teoría de perturbaciones. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos de que el átomo de hidrógeno, Z igual a 1, vamos a obtener, todos los demás datos en principio están dados, vamos a obtener que esta probabilidad Fi es del orden de 0,63 por 10 a la 9 segundos a la menos 1. Entonces, eso significa que el tiempo de vida medio de este estado, que es igual a 1 sobre justamente esa probabilidad, va a estar en el orden del 1,6 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces, esto ya nos permite hacer una estimación de el estado en el cual, o de el tiempo de vida de este estado excitado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿O todo está claro ya? Entonces, con este ejemplo quedamos hasta acá.